Bienvenidos una semana más a nuestro programa Flores y Plantas, un programa que hace Torremolinos Televisión junto al vivero municipal Pinares de Torremolinos. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias, igualmente, Rosa. Bueno, hoy han visto ustedes qué bonita mesa nos han preparado y es que vamos a hablar de plantas epífitas. Si lo he dicho bien, un buen regalo para el Día de los Enamorados. Sí, perfectamente. Claro, un poco es abrir la perspectiva de la gente a qué regalar en un día tan especial como ese y que no tiene por qué ser tampoco lo típico que es un ramo de flores, ¿no? Esta es la ventaja que tenemos, pues que después nos puede durar, podemos hacer con ella algo especial y vamos a intentar un poco imitarlo en el día de hoy en nuestra parte práctica, Rosa. Bueno, tenemos aquí varias variedades de las que vamos a ir hablando, ¿no? Sí, hemos elegido prácticamente pues lo que sabemos que funciona en días tan señalados como el próximo 14 y bueno, lo fundamental es decir que en la mayoría de los casos son todas plantas de interior. Ya hemos hablado un poco de lo largo y tendido de este gran grupo de plantas, donde evidentemente tiene sus familias muy concretas, donde se comercializan mejor unas variedades que otras, evidentemente por la adaptación que tienen a un medio tan sumamente complicado como es el interior de una vivienda, ¿no? Hay que tener en cuenta que tantas veces hemos comentado en los lugares de origen de las plantas de interior, denominadas así porque el único hábitat donde funcionan en nuestra zona climática es dentro de una vivienda, porque es donde más podemos conseguir que se parezcan esas condiciones a las condiciones climáticas de sus lugares de origen. Por ejemplo, hablando de las orquídeas concretamente, que tenemos aquí dos ejemplos que vamos a intentar utilizar en la práctica, pues las orquídeas son plantas, como tú bien comentabas en el inicio del título, plantas epífitas. Es decir, etimológicamente esto significa epi, sobre, y fitos, vegetal. Entonces estamos hablando de especies que en realidad no necesitan un soporte de sustrato como vehículo para alimentarse, sino que se sitúan encima de otro vegetal, y esto vamos a decir que es un ejemplo que nos ofrece la naturaleza, Rosa, de adaptación total al medio, porque tenemos que tener en cuenta que en sus lugares de orígenes la intensidad lumínica que llega al sotobosque de un bosque tropical, de selva tropical, es ínfimo. Entonces son vegetales que han ido subiendo en la escala de altura para poder tener una reminiscencia de intensidad lumínica y poder hacer la fotosíntesis, que ya sabemos que es necesaria para cualquier vegetal, y para que esta monocotiledonia, porque en realidad es prácticamente parecida a una hierba, pues pueda vivir y ofrecer pues el índice de floración que estamos viendo, que evidentemente lo hace una planta espectacular, ¿no? Espectacular. De hecho, ya tuvimos en un programa hace ya muchísimo tiempo, Sí. un ejemplo de esto. Creo que la hicimos con las bromelias en un tronco, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Y nos ha durado muchísimo tiempo. El problema que tienen las plantas de interior como tal es que en sus lugares de origen, comentábamos antes fuera de micrófono, tienen una temperatura constante ya no solamente entre el día y la noche, que prácticamente ronda los 26 grados, sino en todos los meses del año. Entonces, claro, intentar imitar eso aquí en el exterior es imposible y tienes que cubrirla. Entonces, la única manera, vamos a decir, que te dure todo el año, pues es dentro de la vivienda. Pero aún así puede sobrevivir 2, 3 y 4 años. Dentro de la vivienda, si nos lo sabemos fabricar en el sentido del mantenimiento y una manutención correcta, las orquídeas duran bastante tiempo, y las bromelias yo diría que son una de las plantas de interior más duras que existen. No todas las especies, evidentemente, pero sí, como por ejemplo la guzmania que tenemos aquí hoy delante, pues un ejemplo de planta bastante dura en el interior. Después, como plantas epífitas, Rosa, existen un montón de especies. Las bromelias tienen muchísimas especies que son ejemplo de ellas. Generalmente se utilizan dos géneros, vamos a decir que uno mayoritario, que es la tillandsia, ¿vale? No tenemos ejemplo aquí hoy de ellas, pero sí hicimos ese programa en el 2011 con tillandsia concretamente, y son, vamos a decir, plantas bastante duras. Hay que decir que las plantas epífitas no solamente utilizan de soporte un vegetal, también existen muchísimas orquídeas litófitas, es decir, que el soporte es una piedra, y de hecho tenemos en la sierra de Antequera y en la sierra de Archidona, etcétera, orquídeas epífitas, pero claro, son litófilas, es decir, que sus soportes son pequeñas piedras, y estamos hablando de orquídeas del tamaño de 8 o 10 centímetros, ¿no? Pero con esto nos referimos a un grupo de plantas monocotiledóneas muy amplia. Ten en cuenta que puede haber más de 7.000 especies de orquídeas.
en el mundo. 17.000 especies. Sí, es una verdadera, más de 700 géneros y hay un montón de especies. Y bromelias algo menos, hay 47 géneros, unas 700 especies aproximadamente a nivel mundial. Y hay que decir que están en continua evolución, es decir, se siguen descubriendo nuevas especies a cada momento, por lo tanto es un género bastante vivo. Una de las características, yo creo que la principal, es cuidar mucho su humedad relativa. Fundamental, ten en cuenta que estamos hablando de humedades relativas en la selva amazónica pues en torno al 90%, 85%, 90%. Ese es en realidad el caballo de batalla para poder cultivarlas aquí, efectivamente. Hablábamos cuando en la Navidad, cuando la época de comprar los pascueros, etcétera, que bueno, nos tenemos que buscar la vida con este factor climático, y la forma de aumentar la humedad relativa para las orquídeas pues es a base de pulverizar mucho su hoja, no su flor, su hoja, sí, porque si su hoja y tallos, y después si acaso pues meter algún humidificador en casa, ¿no? Porque la forma de combatir la baja humedad relativa por culpa de las calefacciones ahora en invierno es motivo de que no las carguemos, vaya. Sí, muy atento con eso, porque claro, nos regalan una bonita orquídea por el Día de los Enamorados, la metemos en casa y ponemos la calefacción y nos dura 2 días. Efectivamente. Entonces, un poco el caballo de batalla en el mantenimiento de las plantas de interior, concretamente de las epífitas. Hay que utilizar un pulverizador al lado de las plantas donde estén ubicadas, y cada vez que pasemos por allí meterle. Y si esto vemos que no mejora el nivel de humedad relativa dentro de la vivienda, pues no tenemos más remedios que utilizar humidificadores, ¿no? Y fíjate qué cosa más curiosa, Rosa, al ser epífitas no tenemos que estar pendientes del riego, no. Es más, no podemos utilizar un sustrato como la turba para este tipo de plantas. Por eso tenemos aquí corteza de pino. Efectivamente, la forma de comercializarse es en un contenedor que, si ven ustedes, es transparente. Eso significa que las raíces son verdes porque hacen la fotosíntesis, es decir, tienen células con capacidad fotosintética, y por lo tanto los contenedores son translúcidos, es decir, dejan pasar la luz. Y después el sustrato que tiene es solamente para anclar, es decir, la corteza de pino pues ya estamos viendo que es un sustrato autodrenante, es decir, no retiene para nada el agua, ¿vale? Tan solo deja humedad relativa ahí a nivel de las raíces, que es lo que esta planta, y vamos a decir este grupo de plantas, necesita, ¿vale? Entonces el éxito o el fracaso del cultivo de las orquídeas radica mucho en el tema de la humedad relativa. Como todos sabemos, evidentemente las orquídeas no las podemos dejar al sol directo, es una planta que no lo aguanta. Sí, la intensidad lumínica, es decir, al lado de una ventana, por ejemplo, de una balconada, funcionaría muy bien, siempre que la temperatura, vamos a decir, se mantenga en torno a los 20 grados, ¿vale? Esta es la clave. Y por otro lado tenemos la bromelia, que está representada aquí en esta guzmania, pero que hay montones de especies, ¿vale? Que tienen otra particularidad. Estas sí aguantan un poco más, vamos a decir, el sustrato, porque concretamente la guzmania ya no es una epífita, es una planta de sotobosque, pero no es epífita. Sí la astillánsia, que no las tenemos aquí hoy, pero tienen una particularidad muy característica, y es que tienen en el centro esa roseta de hoja, va dejando una especie de receptáculo que, en cuanto al mantenimiento, sí tenemos que mantener con agua. Aquí, ¿vale? Dentro. Efectivamente, en ese si centro. Echamos aquí unas gotitas, ¿verdad? Exactamente. Y antes de dar la inflorescencia también se le ve perfectamente ese vaso, incluso cuando lo llenas de agua se queda lleno, ¿vale? Y la planta es capaz, a través de su epidermis, de ir captando poco a poco el agua que le sirve de riego, ¿no? Entonces la bromelia con su receptáculo también pues nos ofrecen otra opción de regalo bastante llamativo, y además es una planta, contrariamente a lo que pueda parecer, de una rusticidad alta, incluso mayor que la de la Esto orquídea. Te cansa de ella antes de que muera, ¿eh? Entonces, la única, vamos a decir, precaución que hay que tener con ella es que no le puede dar el sol directo a este grupo de plantas tampoco, evidentemente, y entonces tendremos relativamente cierto éxito con ellas si mantenemos algunos criterios como el tema de la humedad relativa pues en buen estado, ¿vale? ¿Esto es ideal para regalar para alguien que no sea muy manita con las plantas? Sí, porque mira, Rosa, también lo hemos dejado sin el adorno que le ponemos aquí, ¿no? Que para eso tenemos una gente extraordinaria, y claro, si le ponemos el adorno del papel y tal, no verían las especies, que es de lo que se trata el programa de hoy. Pero normalmente eso siempre lleva su lazo, en fin, que se prepara, y es un regalo bastante interesante para este día, ¿eh? Hay que fomentarlo. Hombre, claro que sí. Y después también hemos puesto aquí 2 ejemplos, ¿verdad? De plantas, vamos a decir, no tan corrientes para este día, pero que nosotros la damos como opción porque, bueno, todo lo que esté ahora mismo en flor espectacular, pues es un regalo. Mira, esta begonia, este tipo de begonia, la begonia elatior,
es una begonia que incluso si no hay temperaturas excesivamente altas en la calle, es una planta que funciona muy bien. De hecho, dependiendo de qué evento, se ha utilizado en jardinería pública por parte de Parques y Jardines del Ayuntamiento, y funciona relativamente bien, ¿vale? ¿Esa No podríamos tenerla en el exterior si no hay no unas hace, si no condiciones? hace ni mucho calor ni excesivo frío, Ajá, ¿vale? Entonces vale. es una planta que se sostiene bastante bien en el exterior. Y después la azalea, el rododendro, que la gente me imagino que conocerá más, como planta acidófila que es, también tiene un mantenimiento, vamos a decir, muy peculiar, porque a nivel de sustrato ya sabemos que necesita un sustrato ácido. No la podemos poner en nuestras tierras normales y corrientes de la calle, porque nuestras tierras son calcáreas y esta planta, la cal, pues la fulmina, Claro. ¿no? Pero como planta de interior, en un ventanal, incluso en una terraza, aguanta bien el frío. No es una planta que le ocurra como a las tropicales, como a las bromelias y las orquídeas, sino que aguanta bastante bien el frío. ¿Y el calor? Entonces, el calor no tanto, No este tanto. es su enemigo, ¿vale? Es decir, un día de terral con un Quítala 15% y llévatela de para humedad dentro, ¿no? relativa Claro. en la calle, se la carga también. Por lo tanto, es planta típica de la zona norte de España, de Galicia, de Cantabria, y hace falta pues tener un poco esto en cuenta, pero por lo demás funciona extraordinariamente bien y puede ser otra idea de regalo interesante para el Día de los Enamorados, por supuesto. Hemos hablado de que las orquídeas, por ejemplo, pues no necesitan un sustrato, sino que ya tenemos esa corteza de pino. Pero ¿qué plantas de aquí podríamos utilizar, por ejemplo, un abono líquido? Bueno, es decir, en el caso de exceptuando el caso de la orquídea, en el resto es perfectamente, yo diría que factible y necesario. Es decir, volvemos otra vez pues a repasar las condiciones de manutención de las plantas. Es decir, yo creo que ya la idea de que mantener una planta es regarla, un poco ha pasado a la historia gracias a toda la preparación de la gente, a los medios de difusión hoy día como internet, y todo el mundo sabe que el mantenimiento de una planta no funciona tan solo con el riego, sino que hace falta otro tipo de labores, como por ejemplo la fertilización. Entonces, estando hablando siempre, Rosa, de plantas de flor, el aspecto fertilización es fundamental si queremos tener las plantas sanas y coloridas. Si esto no existe, evidentemente la planta irá hacia atrás y al final morirá. Bueno, me voy a poner en el caso de que a mí me regalen una orquídea. Pasa un tiempo y se empiezan a caer las flores. ¿Qué hacemos? ¿Hay que recortar? ¿Hay que hacer algo en especial? No, hay que seguir manteniéndola, porque en ese vástago donde ha dado la inflorescencia, ¿vale?, ahí va a crecer en una de las yemas casi siempre otra planta pequeña. Un brotecito. Planta pequeña que a su vez tendrá capacidad de floración. Por lo tanto, si nos gusta este mundo, podemos dividirla y conseguir orquídeas nuevas, ¿vale? Por lo tanto, no se debe cortar, no se debe, vamos a decir, pasarnos un poco de la raya, sino intentar de reproducirla, que es un poco el arte el arte jardinero, ¿no? Además, yo puedo dar fe que esto es así, porque si no la recortáis, no la tocáis, pero la seguís manteniendo, esto incluso puede salir en una de estas ramitas, ¿verdad? Plantita. Y volver a crecer otra nueva orquídea. Efectivamente. En ese proceso estoy yo. Muy bien, eso significa que lo estás haciendo bien. Nos pasan los apuntes cuando puedas. Que va, que va. Bueno, pues la verdad es que el tema de hoy es muy interesante, aparte de que estamos dando opciones de plantas que se pueden regalar para este día que llega ya, el Día de los Enamorados, y no siempre, bueno, pues la típica rosa, que está muy bien. O la orquídea arrancada, ¿no?, que está muy bien dentro de la cajita y tal, ¿verdad? Que también es una cosa interesante. Pero estas duran más. Pero evidentemente con esto tienes un reto después, claro, ¿no? Y puedes darle una oportunidad de vida, y eso siempre está interesante. Siempre se pueden ver los programas para seguir manteniéndola. También. O venir aquí a preguntar. Y siempre se puede venir al vídeo a preguntar, correcto. Claro que sí. Porque para eso tenemos, bueno, pues esos profesionales que le atenderán, bueno, pues muy amablemente si ustedes tienen alguna duda. De aquí, ¿cuál es la más difícil? La más difícil de mantener, la orquídea, ¿no? Yo creo que sí, por el tema que hemos comentado de la humedad relativa, ¿no? Es difícil, esto hay que decir que no es imposible, evidentemente hay mucha gente que las cultiva y sabe cómo hacerlo. El éxito de esta planta es iluminación, temperatura y humedad relativa. Esas tres condicionantes, si somos capaces de conseguirlo, la planta gozará de una salud tremenda. Y todo lo que sea alejarse de ahí, que es alejarse de sus condiciones originales donde ellas viven, pues evidentemente es para que lo pase mal y que vaya muriéndose. Pero hay que decir que difícil no sería la palabra, es más complicado, hay que estar más pendiente que las otras, pero sin duda ninguna es verdad que hay que estar encima.
Bueno, pues ya ven ustedes, llega el Día de los Enamorados, que mejor que regalar estas bonitas plantas que después vamos a poder mantener en casa, con lo cual es un regalo que perdura en el tiempo. Efectivamente, esa es la clave. Antes de hacer la práctica, José Ramón, porque hoy vamos a hacer algo especial para que ustedes vean que estas plantas pueden sobrevivir en condiciones, bueno, vamos, que me han puesto aquí un tronco que está más vacío que todas las cosas. El éxito son plantas epífitas, tienen que, es decir, su raíz le sirve nada más que para anclarse, el resto lo hace a través de su hoja carnosa, que como después veremos más detenidamente, es un punto de mantenimiento importante de la planta. Es decir, que cuando se deposita polvo encima, etcétera, etcétera, tenemos que retirarlo de forma manual, porque a través de su hoja lo hace todo, la absorción de nutrientes y por supuesto la fotosíntesis, ¿no? No se pierdan la práctica de hoy porque les va a sorprender y es muy interesante, así que enseguida volvemos.